Capítulo 13. Refinamiento, parte 3. Después de un rato, Wei Wuxian reflexionó sobre la razón del por qué la relación que tenía con Lan Wangji no era buena. Llegando a la raíz del problema, se puede decir que todo empezó cuando tenía 15 años, aquella vez en que fue junto con Jian Chen a estudiar a la secta Gusulan durante 3 meses. Había un virtuoso y prestigioso anciano en la secta Gusulan, Lan Qiren. Todos en el mundo de los cultivadores coincidían en las 3 características que lo describían. Era un profesor pedante, terco y muy estricto, pero que producía estudiantes excepcionales. Si bien los 2 primeros puntos hacían que la gente se mantuviera a distancia, algunos incluso llegando a tenerle una secreta antipatía, el último punto los hacía intentar lo que fuera para enviar a sus hijos a estudiar con él. Había educado a un gran número de excelentes discípulos de la secta Lan. Con tan solo ser parte de su clase por unos años, sin importar cuán patéticamente inútiles fueran los estudiantes cuando ingresaban, al menos parecían ser decentes cuando abandonaban el lugar. Había una gran cantidad de padres que se emocionaban de tal forma que las lágrimas corrían por sus mejillas cuando iban a buscar a sus hijos. Sobre este asunto, el Wei Wuxian de 15 años declaró: ¿No parezco suficientemente decente así como estoy ahora? Jian Chen respondió casi como presagio: Tú definitivamente vas a ser una mancha de vergüenza en su carrera de profesor. En ese año, aparte de la secta Yumenyan, también estaban los jóvenes amos de otros clanes, que fueron enviados por padres que habían escuchado de la reputación de Lan Qiren. Los jóvenes amos tenían entre 15 y 16. Como todas las sectas se conocían entre sí, a pesar de que no eran cercanos, todos se habían visto las caras anteriormente. Era ampliamente conocido el hecho de que, si bien el apellido de Wei Wuxian no era Yang, él era el discípulo principal del líder de la secta Yumenyan, Jian Fengmian, y que también era el hijo de su amigo que había fallecido. De hecho, el líder de la secta lo consideraba como su propio hijo. Esto, sumado a que los jóvenes no estaban tan interesados en el estatus y la ascendencia como los mayores, produjo que pronto todos se hicieran amigos. Solo unas pocas frases pasaron y todos ya habían empezado a llamarse entre sí hermanos mayores y menores. Alguien preguntó: «El embarcadero del loto del clan Yang es mucho más divertido que aquí, ¿verdad?» Wei Wuxian se rió. Si es divertido o no, depende de qué tan entretenido tú lo hagas ser. Definitivamente hay menos reglas que aquí, y no necesitas levantarte tan temprano. La secta Gusulan se levantaba a las 5 de la mañana e iban a descansar a las 9 de la noche. Los retrasos en su cumplimiento no estaban permitidos. Alguien preguntó: ¿A qué hora se levantan ustedes? ¿Qué hacen durante el día? Jian Chen hizo un sonido con la lengua que mostraba su disgusto. Él se levanta a las 9 de la mañana. No medita ni practica con la espada, sino que se va a pasear en bote, va a nadar, recoge semillas de loto y se va a cazar faisanes. Wei Wuxian respondió: sin importar cuántos faisanes case, sigo siendo el número 1. Otro joven habló: el próximo año voy a ir a estudiar a Yunmen. Nadie podrá detenerme. De manera figurativa, un balde de agua fría le fue lanzado. Nadie te detendría. Tu hermano mayor simplemente te rompería las piernas. El joven dejó ir el asunto. Era el segundo joven amo de la secta Qinghenie, Nie Huaizan, su hermano Nie Mingyue, que tenía una determinación extrema para cumplir las órdenes que se le asignaban. Era bastante conocido en el mundo de los cultivadores. Si bien los hermanos no nacieron de la misma madre, su relación era bastante sólida. Nie Mingyue siempre había instruido a su hermano menor con extrema dureza, particularmente en el área de los estudios.
Era por esto que, a pesar de que Nie Huaizhan respetaba a su hermano mayor, lo que más temía era que Nie Mingyue hablara sobre sus estudios. Wei Wuxian habló: siendo honesto, Gusu es bastante divertido también. Nie Huaizhan habló: Wei Xiong, escucha este sincero consejo. La profundidad de las nubes no es nada parecida al embarcadero del loto. En este viaje a Gusu, recuerda que hay una persona a la que no debes provocar. Wei Wuxian preguntó: ¿quién? ¿Lan Qiren? Nie Huaizhan respondió: no ese viejo. Con quien debes ser cuidadoso es con el discípulo que es su mayor orgullo, Lan Chan. Wei Wuxian habló: ¿el Lan Chan de los 2 Hades de Lan, Lan Wangji? El respetable título de los 2 Hades de Lan fue dado a los 2 hijos del actual líder de la secta Gusulan, Lan Huan y Lan Chan. Solo después de pasar los 14 años fueron considerados por los ancianos de cada secta como modelos ejemplares para comparar a sus propios discípulos. Eran excepcionalmente famosos dentro de los jóvenes, así que era natural que todos estuvieran familiarizados con sus nombres. Nie Huaizhan habló: ¿acaso hay otro Lan Chan? Sí, ese mismo. Oh Dios, tiene la misma edad que tú y yo, pero no tiene para nada la energía de un adolescente. Es tan formal y estricto, es incluso peor que su tío. Wei Wuxian preguntó: ¿es el joven que es bastante lindo? Jian Chen habló con desprecio: ¿acaso hay alguien que sea feo en la secta Gusulan? Esa secta ni siquiera acepta discípulos con rasgos que puedan ser considerados impuros. Si es que puedes, trata de encontrar un solo discípulo de ellos que tenga una cara que esté dentro del promedio. Wei Wuxian enfatizó: él es bastante lindo. Apuntó a su propia cabeza y dijo: blanco de la cabeza a los pies, llevaba una cinta en la frente y cargaba una espada de plata en su espalda. Luce bastante atractivo en realidad, pero esa cara seria pareciera como si estuviera de luto. Nie Huaizhan respondió asintiendo: es él. Después de una pausa volvió a hablar: pero ha estado en meditación solitaria estos últimos días. Tú llegaste ayer. ¿Cuándo tuviste oportunidad para verlo? Wei Wuxian respondió: ayer en la noche. Nie Huaizhan, asombrado, dijo: ¿Ayer en la noche? Jian Chen estaba estupefacto. Pero si hay toque de queda en la profundidad de las nubes, ¿dónde lo viste? ¿Por qué no supe de esto? Wei Wuxian apuntó: ahí. Había señalado la parte superior de una alta pared. Los demás se quedaron sin palabras. Jian Chen sintió como si le creciera la cabeza y apretó los dientes. Apenas llegamos y ya te metiste en problemas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Wei Wuxian respondió con una sonrisa sardónica: no mucho. Cuando veníamos pasamos por una tienda de licor llamado La Sonrisa del Emperador. No, ayer en la noche estuve dándome vueltas hasta que no lo pude soportar más. Bajé la montaña para ir a la ciudad y regresé con 2 jarras. Ya sabes, no tenemos la oportunidad de beber esto en Yunmen. Jian Chen dijo: entonces, ¿dónde está el licor? Wei Wuxian respondió rápidamente: bueno, justo cuando me di vuelta en lo alto de la pared, antes de que pudiera poner un solo pie dentro, fui atrapado por él. Uno de los jóvenes dijo: Wei Xiong, tuviste un golpe de suerte. Es probable que él justo haya salido de meditación y anduviera de patrullaje nocturno. Te atrapó con las manos en la masa. Jian Chen habló: a aquellos que regresan en la noche no los dejan entrar antes de las 7 de la mañana. ¿Cómo es que te dejó pasar? Wei Wuxian lanzó sus manos al aire. Bien, él no me dejó entrar. Quería que regresara la pierna que ya había entrado. Ahora dime, ¿cómo podría hacerlo? Y entonces subió hacia donde estaba, tan ligero como una pluma, y me preguntó qué tenía en mis manos. Jian Chen sintió como su cabeza empezaba a dolerle. Tenía un presentimiento de que nada bueno iba a venir, así que dijo: ¿qué dijiste? Wei Wuxian habló: es la sonrisa del emperador. Si comparto una jarra contigo, ¿puedes hacer como que nunca me viste? Jian Chen suspiró y dijo: el alcohol está prohibido en la profundidad de las nubes. Ese es un crimen peor.
Wei Wuxian habló. Me dijo lo mismo y luego pregunté, ¿por qué no mejor me dices qué cosa no está prohibida en tu secta? Parece que se enojó un poco y quiso que le echara un vistazo a la pared de las reglas. Sinceramente, había más de 3000 y todas estaban escritas en letras indescifrables. ¿Quién las iba a leer? En cualquier caso, yo no lo hice. ¿Qué tiene de tan malo eso? Todos respondieron, es verdad. Realmente se sentían de la misma manera y empezaron a quejarse de las extrañas y anticuadas costumbres de la profundidad de las nubes. Lamentaban no haberse conocido antes. Un chico saltó y dijo, ¿es que qué secta tiene más de 3000 reglas sin que una sola se repita? Cosas como matar ganado dentro del área está prohibido, pelear sin autorización está prohibido, los actos promiscuos están prohibidos, salir a aventurarse en la noche está prohibido, hacer ruido está prohibido, correr está prohibido. Son tolerables, pero incluso así hay algunas como hablar burlescamente sin razón está prohibido, sentarse inapropiadamente está prohibido, comer más de 3 tazones está prohibido. Wei Wuxian repentinamente añadió, ¿qué? ¿Pelear sin permiso también está prohibido? Jian Chen dijo, sí, no me digas que peleaste con él. Wei Wuxian le respondió, lo hice y quebramos una jarra de la sonrisa del emperador. Todos le dieron una palmada a su pierna y exclamaron en lamento. De cualquier forma, la situación no podía ser peor, lo que causó que la atención de Jian Chen cambiara. Inmediatamente dijo, ¿no trajiste 2 jarras? ¿Dónde está la otra? Wei Wuxian le respondió, la bebí. Jian Chen preguntó, ¿dónde la bebiste? Wei Wuxian le respondió, delante de él. Dije, ok, si el alcohol está prohibido en la profundidad de las nubes, entonces no entraré. Beberé esto aquí sobre la pared. Esto no puede contar como violar las reglas, ¿no? Entonces bebí todo de un golpe, justo enfrente de él. Jian Chen preguntó, ¿y luego? Wei Wuxian le respondió, luego empezamos a pelear. Nie Huaizhan, asombrado, dijo, Wei Xiong, eres tan engreído. Wei Wuxian elevó sus cejas y dijo, las habilidades de Lan Chan son bastante buenas. Nie Huaizhan le dijo, vas a morir, Wei Xiong. Lan Chan nunca había estado ante una situación tan inconcebible. Probablemente ahora va detrás de ti. Deberías tener cuidado. Si bien Lan Chan no tiene clases con nosotros, está a cargo de los castigos de la secta Lan. Wei Wuxian no estaba asustado en absoluto, y moviendo su mano arriba y abajo un par de veces, dijo, ¿a qué debería tenerle miedo? ¿No dijeron todos que Lan Chan había sido un prodigio desde que era muy joven? Si desde tan pequeño es tan listo, entonces es probable que ya haya aprendido todo lo que su tío tenía que enseñarle, y ahora debe pasársela en meditación solitaria. ¿Cómo tendría tiempo para venir y cobrármela? Yo... Antes de que pudiera terminar su frase, al tiempo que el grupo caminaba alrededor de una pared con una ventana, vieron dentro de la habitación a un joven vestido con blancas ropas que estaba sentado en una rígida y derecha posición. Su largo cabello estaba atado y llevaba una cinta en la frente. Emitía un aura de frío y hielo. El joven les echó un rápido y frío vistazo. De inmediato, las 10 y algo bocas fueron silenciadas. Entraron calladamente a la habitación. Calladamente fueron hacia sus asientos y calladamente evitaron los pupitres cercanos a Lan Wangji. Jian Chen le dio unas palmaditas al hombro de Wei Wuxian y le susurró, él sí está detrás de ti, empieza a rezar para que salga todo bien. Cuando Wei Wuxian giró su cabeza, pudo ver un lado de la cara de Lan Wangji. Sus pestañas eran largas, parecían ser extremadamente delicadas y elegantes. Su postura era muy tiesa y miraba directamente hacia el frente. Mientras pensaba en iniciar una conversación con él, Lan Qiren entró a la habitación. Era alto y delgado, y se paraba con la espada muy recta. Si bien tenía una larga y negra barba de chivo, era claro que no era viejo.
y siguiendo la tradición de la secta Gosulan de producir hombres hermosos en cada generación, él definitivamente no era poco agraciado. Aún así, y desafortunadamente con su pedantería y ese aire de severidad que lo rodeaba, nadie se sentía raro si se referían a él como un viejo. Entró con un pergamino en una mano. El largo pergamino rodó por todo el suelo de la habitación apenas lo abrió y empezó a hablar acerca de las reglas de la secta Lan. Las caras de todos se empezaron a ensombrecer, y como Wei Wuxian estaba aburrido, su mirada iba de un lado a otro hasta que cayó en el lado de la cara de Lan Wangji. Estaba sorprendido de cómo la seriedad y concentración que había en su rostro no parecían ser falsas, y pensó, ¿cómo es que puede escuchar con tanta atención algo tan aburrido? De inmediato, en el frente, Lan Qiren lanzó el pergamino en el suelo y sonrió amargamente. Solo estoy repitiendo estas reglas una por una, ya que nadie las lee, aun cuando están escritas en la pared de piedra. Por lo tanto, desde ahora, nadie podrá volver a violar las reglas utilizando la ignorancia como excusa. Pero aún si hago esto, hay gente que no presta atención. Muy bien, procederé a hablar sobre el siguiente tema. Si bien sus palabras podían ser aplicadas a todos en la habitación, Wei Wuxian tuvo la intuición de que era una advertencia dirigida hacia su persona. Y como era de esperarse, Lan Qiren habló. Wei Jin. Wei Wuxian respondió. Aquí. Lan Qiren le dijo. Déjame preguntarte. ¿Son acaso los Yao, los demonios y los monstruos las mismas cosas? Wei Wuxian sonrió. No. Lan Qiren volvió a preguntar. ¿Por qué no? ¿En qué se diferencian? Wei Wuxian respondió. Los Yao se forman de seres vivos no humanos. Los demonios se forman de humanos vivos. Los fantasmas se forman de humanos muertos. Y los monstruos se forman de seres no humanos muertos. Lan Qiren hizo otra pregunta. Los Yao y los monstruos usualmente son confundidos. ¿Cuál sería una forma de distinguirlos? Wei Wuxian dijo, eso es fácil, y apuntó al árbol color esmeralda que estaba fuera de la habitación y respondió, por ejemplo, un árbol vivo fue infectado con energía de libros y así se cultivó a sí mismo en un ser con conciencia y que causa travesuras. Eso sería un Yao. Si tomara un hacha y cortara el árbol por la mitad de tal modo que solo quedara un pequeño tronco y este luego se cultivara a sí mismo en un ser con conciencia, entonces estaríamos hablando de un monstruo. Lan Qiren hizo otra pregunta. ¿Cuál era la profesión del ancestro de la secta Qingenie? Wei Wuxian respondió, carnicero. Lan Qiren hizo otra pregunta. La heráldica de la secta Lanlingji es una peonia blanca. ¿Qué tipo de peonia es? Wei Wuxian respondió, la que chispea en medio de la nieve. Lan Qiren hizo otra pregunta. ¿Quién fue el primero en el mundo de los cultivadores en centrar su atención en el crecimiento de su clan en vez de su secta? Wei Wuxian respondió, el ancestro de la secta Xixianwen, Wen Mao. Sus respuestas sin titubear hicieron que los corazones de todos se pararan unos segundos. Si bien se sentían con suerte, todos pedían que no se detuviera ante alguna pregunta para que así Lan Qiren no tuviera la oportunidad de escoger a otra persona. Aún así, Lan Qiren habló. Como discípulo de la secta Yumenyan, estas preguntas deben serte muy familiares y debes conocerlas como la palma de tu mano. Así que no hay nada de qué sentirse orgulloso por responderlas correctamente. Déjame hacerte otra pregunta. Hay un verdugo con padres, esposa e hijos, pero antes de que muriera ejecutó a más de 100 personas. El verdugo repentinamente muere ante la mirada de todos, y para castigarlo por sus acciones, fue abandonado en las calles durante 7 días.
Tomando en cuenta la energía de resentimiento que se encuentra reprimida, el verdugo empezó a aparecerse ante la gente y a asesinar, que es lo que debería hacerse. Esta vez, Wei Wuxian no respondió inmediatamente. Los demás pensaron que estaba confundido y se sentían inquietos. Lan Qiren los regañó. ¿Por qué lo miran? Piensen sobre esto también y no abran sus libros. Los discípulos alejaron sus manos de los libros que habían pensado hojear. También estaban confundidos, puesto que al haber muerto en público y al ser abandonado por 7 días en las calles, definitivamente se trataba de un fantasma feroz y también de un cadáver feroz, por lo que era una pregunta difícil de resolver. Todos esperaban que el viejo Lan no los escogiera para responder. Después de unos momentos y viendo que Wei Wuxian no respondía, Lan Qiren parecía que meditaba algo y luego volvió a hablar. Wang Yi, ¿puedes decirle qué es lo que se debería hacer?